Me caso con otra persona. Las palabras no solo llenaron la habitación, la vaciaron de todo lo demás. El aire, la calidez, los años compartidos, todo pareció desvanecerse en un segundo. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó quieta, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando el reflejo de la luz en la superficie de cristal. Era curioso cómo algo tan pequeño podía volverse tan importante cuando lo que realmente dolía era demasiado grande para enfrentarlo. Frente a ella, Adrián Salvatierra mantenía su postura impecable. Elegante, preciso, inquebrantable. Así era como el mundo lo veía, y así era como él se obligaba a hacer. Es una decisión definitiva, añadió, como si temiera que el silencio lo debilitara. Valeria levantó la mirada lentamente. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas. Eso, de alguna forma, lo incomodó más que cualquier escena. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó con una calma que no sentía. Adrián dudó apenas un segundo. Unas semanas. Ese detalle fue como una grieta en el pecho de Valeria. No era solo que se casara con otra. Era que lo había decidido, y no se lo había dicho. Había seguido viéndola, hablándole, tocándola, como si nada hubiera cambiado. ¿Y yo?, susurró. No era una acusación. Era una pregunta real. Adrián respiró hondo. ¿Tú sabías cómo era esto? Esa frase fue el golpe final. No, no lo sabía. O tal vez sí, pero había elegido creer otra cosa. Había creído en las miradas que se quedaban demasiado tiempo. En las manos que la buscaban en la oscuridad. En las promesas que nunca se dijeron, pero que se sentían en cada silencio compartido. Claro, dijo finalmente, asintiendo. Siempre lo supe. Se levantó con elegancia, aunque por dentro todo temblaba. Tomó su bolso con movimientos suaves, controlados. Adrián la observó. Había algo en su manera de irse que no encajaba. No había súplica, no había intento de detenerlo. Solo, aceptación. Valeria. Ella se detuvo, pero no se giró. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián no supo qué decir. Había esperado una reacción distinta. Algo que le confirmara que, a pesar de todo, él seguía siendo el centro de su mundo. Pero ese silencio le decía lo contrario. Nada, murmuró. Valeria cerró los ojos por un instante. Te deseo lo que estás buscando, dijo con suavidad. De verdad. Y se fue. Esa noche, caminó sin rumbo por la ciudad. Las luces, los autos, las voces, todo parecía lejano, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. No lloró de inmediato. No era su estilo romperse en público. Pero cuando finalmente llegó a su apartamento, cuando cerró la puerta y el silencio la envolvió, todo lo que había contenido se derrumbó. Se dejó caer al suelo, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas salían sin control. No era solo por Adrián. Era por todo lo que había esperado. Por todo lo que había dado sin garantías. Por haber sido suficiente, pero no elegida. Esa noche cambió algo dentro de ella. No fue una decisión repentina ni una promesa dramática. Fue algo más profundo. Más silencioso. Entendió que el amor no debía doler de esa manera. Que no debía sentirse como una constante incertidumbre, como una espera interminable. Y sobre todo, entendió que merecía ser elegida sin condiciones. Los días siguientes fueron difíciles. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada canción parecía hablar de él. Cada momento de quietud se llenaba con su ausencia. Pero Valeria no volvió atrás. No llamó. No escribió. No buscó explicaciones que ya no necesitaba. En cambio, empezó a reconstruirse. Cambió de ciudad. Aceptó un trabajo que siempre había postergado. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Y poco a poco,
el dolor dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz, una que ya no sangraba, pero que le recordaba lo que había sobrevivido. Mientras tanto, Adrián siguió adelante con su plan. La boda fue un evento impecable. Revistas, fotógrafos, titulares. Todo el mundo hablaba de la unión perfecta entre dos grandes familias empresariales. Su esposa, Elena, era exactamente lo que se esperaba, sofisticada, inteligente, correcta. Juntos formaban una imagen sólida, casi intocable. Y Adrián hizo lo que mejor sabía hacer. Funcionar. Creció profesionalmente. Expandió su empresa. Se convirtió en un hombre aún más influyente. Pero había algo que no encajaba. Al principio, lo ignoró. Pensó que era normal. Que todos los grandes logros venían acompañados de cierto vacío. Pero ese vacío tenía forma. Tenía voz. Y a veces, tenía ojos. Ojos que lo miraban con una mezcla de calma y verdad que nunca volvió a encontrar. Valeria. No sabía nada de ella. Ni dónde estaba, ni qué hacía, ni si alguna vez pensaba en él. Y sin embargo, aparecía. En los momentos más inesperados. En una risa ajena que le recordaba la suya. En una canción que escuchaban juntos. En el silencio de su casa perfectamente ordenada, pero fría. Pasaron 5 años. 5 años en los que Adrián nunca pronunció su nombre en voz alta. Pero nunca dejó de sentirlo. Hasta que un día, sin buscarlo, el destino decidió romper la distancia. Y la vio. Parte 2. El café no tenía nada de especial. Era pequeño, acogedor, con mesas de madera y un aroma constante a café recién hecho. Nada que llamara la atención de alguien como Adrián, acostumbrado a lugares exclusivos y ambientes diseñados al milímetro. Pero ese día, por alguna razón, terminó allí. Tal vez por casualidad. Tal vez porque, en el fondo, algo lo estaba llevando justo a ese momento. Entró revisando su teléfono, absorto en correos y decisiones. Su mente estaba en otra parte, hasta que dejó de estarlo. ¿Por qué la vio? No fue inmediato. No fue dramático. Fue lento. Como si el tiempo quisiera asegurarse de que sintiera cada segundo del impacto. Valeria estaba sentada junto a la ventana. La luz de la tarde caía suavemente sobre su rostro, iluminando una expresión que Adrián no recordaba haber visto nunca. Era paz. No la tranquilidad superficial que se finge, sino una calma real, profunda. Y entonces sonrió. Pero no a él. A un niño. El pequeño, de cabello oscuro y ojos brillantes, reía mientras intentaba alcanzar una cucharita. Valeria lo miraba con una ternura que no necesitaba palabras. Algo dentro de Adrián se tensó. No entendía por qué. No tenía derecho. Habían pasado 5 años. Pero su cuerpo reaccionó antes que su razón. Se quedó inmóvil, observando. Ese niño, esa risa, esa versión de Valeria. Nada de eso formaba parte de la vida que él conocía. Y sin embargo, todo parecía correcto. Demasiado correcto. Sus pies se movieron solos. Valeria. Ella levantó la mirada. Por un instante, algo cruzó sus ojos. Un reconocimiento, un eco del pasado. Pero desapareció con una rapidez que dolió. Adrián, dijo simplemente. Su voz era estable. Serena. No había reproche. No había emoción evidente. Eso lo descolocó más que cualquier otra cosa. No esperaba verte, añadió él, aunque claramente era él quien no estaba preparado. La ciudad es pequeña, respondió ella con una leve sonrisa. El niño lo miró con curiosidad. Mamá, ¿quién es? Mamá. La palabra resonó en la mente de Adrián, repitiéndose una y otra vez. Mamá. Valeria no dudó. Un conocido. Un conocido.
No amigo. No alguien importante. Solo, alguien que existió. Adrián sintió un vacío extraño en el pecho. Hola, dijo al niño, intentando recuperar algo de control. El pequeño sonrió tímidamente. Hola. Se llama Mateo, añadió Valeria, acariciando suavemente el cabello del niño. Mateo. Adrián asintió, como si ese dato fuera suficiente, aunque en realidad solo generaba más preguntas. Es muy simpático, murmuró. Lo es, respondió ella con orgullo. Hubo un silencio. De esos que no son incómodos para todos, solo para uno. Adrián no sabía dónde poner las manos, ni la mirada, ni los pensamientos. Todo en esa escena lo hacía sentir fuera de lugar. Como si hubiera llegado tarde a una historia que ya no le pertenecía. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. Valeria lo miró. Y entonces, por primera vez desde que lo vio, su sonrisa cambió. No era cortesía. No era defensa. Era verdad. «Estoy bien». 3 palabras. Suficientes para decirlo todo. Adrián sintió algo quebrarse dentro de él. Porque entendió. Entendió que ella no lo necesitaba. Que había construido una vida sin él. Que había encontrado algo que él nunca le dio. Estabilidad. Calma. Amor real. Quiso preguntar más. Quiso saber si era feliz. Quiso saber si alguna vez lo había amado como él empezaba a darse cuenta que la había amado, demasiado tarde. Pero no tenía derecho. Porque él eligió irse. Eligió otra vida. Eligió no mirar atrás. Y ahora, estaba viendo el resultado. Me alegra, dijo, aunque la voz le salió más baja de lo esperado. Valeria asintió. Gracias. Mateo tiró suavemente de su manga. Mamá, el helado. Ella rió suavemente. Ya vamos. Esa risa. Adrián sintió que algo en su interior se desarmaba. Porque nunca la había escuchado así. Nunca. Y eso significaba que, tal vez, nunca la había hecho realmente feliz. Ese pensamiento fue más duro que cualquier reproche. Debo irme, dijo ella, levantándose. Adrián quiso detenerla. No físicamente. Pero con palabras. Con algo. Con cualquier cosa que le permitiera quedarse un poco más en ese momento. Pero no encontró nada. Porque no había nada que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Valeria. Ella lo miró. Esperó. Por un segundo, el mundo se quedó suspendido. Cuídate, dijo él al final. No era lo que quería decir. Pero era lo único que podía. Valeria sonrió suavemente. Tú también, Adrián. Y se fue. Sin mirar atrás. Adrián se quedó allí, de pie, viendo cómo se alejaba. Cómo se llevaba con ella todo lo que alguna vez pudo haber sido. Y entendió algo que nunca había aprendido en sus años de éxito, contratos y decisiones frías. Hay cosas que no se pueden negociar. Hay pérdidas que no se pueden recuperar. Y hay personas que, una vez que se van, no vuelven de la misma manera. Quiso ir tras ella. Quiso decirle que se había equivocado. Que nada de lo que construyó tenía sentido si no podía compartirlo con alguien que realmente importara. Pero no lo hizo. Porque por primera vez en su vida, sabía que no tenía derecho a hacerlo. Aún así, no pudo irse. Se sentó en la mesa donde ella había estado. Miró la taza, aún tibia. El pequeño rastro de su presencia. Y permaneció allí, inmóvil. Porque aunque su cuerpo seguía en ese café, una parte de él seguía persiguiéndola. Y nunca, jamás, logró alejarse del todo.